Bien, vamos a seguir con todo lo que estamos hablando de liderazgo, de lo que es los principios de liderazgo de la iglesia primitiva. Y habíamos hablado un poco en la clase anterior que el liderazgo no era unipersonal, ¿bien?, sino que el liderazgo era compartido, era un liderazgo pluralista, ¿bien? Significa que había más de un líder, pero no un líder absoluto, sino que era un cuerpo de ancianos que formaban ese liderazgo, ¿bien? Los apóstoles establecen siempre un liderazgo plural dentro de cualquier asamblea. Bien, asamblea es eclesia, que es eclesía, iglesia o congregación. Entonces, en cualquier congregación ellos establecían un liderazgo plural. Nunca venían y hablaban sobre un liderazgo único o establecían un anciano. Vamos a ver que Lucas nos relata que los apóstoles constituyeron ancianos en plural. En cada iglesia que ellos iban plantando, en cada iglesia en donde ellos iban formando una congregación, ellos nombraban un liderazgo o establecían ancianos en forma plural. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en Hechos 14:23, y dice que y constituyeron, ¿ve? Primero y constituyeron, o sea, no es que hubo uno que constituyó, sino que hay un grupo apostólico que constituía ancianos en plural. O sea, algunos apóstoles, ¿qué hacían? Constituían algunos ancianos. No era uno y uno, ¿bien? Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, en todas las iglesias donde ellos iban pasando, constituían ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es interesante porque vamos a ver que en este principio de liderazgo que nosotros estamos hablando, no era que venían y nombraban a alguien. No es como en un trabajo que de repente hay un puesto vacante y de repente dice, bueno, a ver, tal persona señalada con el dedo, se le dice, esta persona es la que va a cubrir este lugar. O tampoco, por más que haga méritos, la persona dice, bueno, ahí tengo 3 postulantes para tal puesto, entonces de los 3 elijo uno. Tampoco era así. ¿Cómo era el tema de constituir a anciano? Constituir a anciano era aquellos que ya funcionaban como ancianos, aquellos que ya funcionaban como ancianos. ¿Ven? No era que tenían una credencial de anciano, no. Ya estaban funcionando como ancianos, cumplían los requisitos, pero más que los requisitos cumplían la función. Ya estaban trabajando como ancianos en cada iglesia local. Entonces venían los apóstoles, veían quiénes eran los que estaban funcionando como ancianos. ¿Cuántos eran? 2, 5, 10, los que sean. No hay un número. No hay un número, porque si alguien funciona como anciano, significa que tiene que ser ordenado o tiene que ser reconocido como tal. A eso se refiere. Pero no es que se venía a nombrar, sino que se reconocía la función de lo que ya estaban haciendo. Por eso que en nuestra iglesia cuando hacemos ordenaciones, la ordenación no es que a partir de la ordenación empiezan a funcionar, no, ya está funcionando y la ordenación lo único que hace es reconocer el funcionamiento. Reconocemos que fulanito cumple la función de anciano, entonces se lo ordena, se lo unge, ¿bien? Se le pone la mano en la cabeza, depende el tamaño de las cabezas, pero bueno, se lo unge igual, ¿no? Vemos cuántos ancianos necesitamos, dice. Vamos a ver cómo se repite esto del pluralismo. Pablo estaba en Miletos. Seguimos en Hechos, ¿no? En Hechos, estamos en Hechos 14, vamos a Hechos 20. Pablo estaba en Mileto. Y desde Mileto, ¿bien?, él envía a llamar a los ancianos de la iglesia. Vemos en Hechos 20, 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso,
Él estando en Mileto, hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de que era una iglesia en Éfeso, pero se ve que había muchos ancianos. ¿Y llamó a toda la congregación? ¿Llamó al pastor? No. Llamó a los ancianos, aquellos que están cumpliendo esa función. Vamos a ver esto cómo se repite también en Filipenses. Filipenses 1:1. Vamos a ver que la carta, cómo es el saludo, si bien la carta es dirigida a toda la iglesia, ¿cómo es el saludo? Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. ¿Bien? Acá los ancianos serían los obispos. Por eso acá está hablando ya, yo le había dicho que ancianos, ¿por qué eran? Por el carácter. ¿Bien? Obispo, ¿por qué? Por la función, y pastores por el don. No estudiaron nada, me parece. ¿Bien? ¿Por qué eran ancianos? Por el carácter. ¿Por qué eran pastores? Por el don. ¿Y obispos? Por la función. Bien, entonces puede ser llamado de cualquiera de las tres formas, pero cada una tiene una particularidad de por qué es llamado de esa manera. Sin embargo, acá el apóstol Pablo llama a los ancianos en Hechos, pero acá en Filipos saluda a los obispos y diáconos, ¿no? De acuerdo a la función. Los que funcionaban como obispos y estaban también los que funcionaban como diáconos, que pueden haber sido ancianos que funcionaban como diáconos. ¿Bien? Veamos a alguien más, para que no quede como que es una doctrina paulista, sino que Santiago también tiene un llamado de esa misma manera. Si vemos en Santiago 5:14, cuando pregunta, ¿está alguno de vosotros? ¿Hay algún enfermo entre vosotros? ¿Hay alguno que esté enfermo? ¿Cuál es la orden del que está enfermo? ¿Que llame a quién? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Ven que está en plural? No dice llama al que tiene don de sanidad. Llama a Juan que tiene don de sanidad. O no, llámalo a Pedro que es el pastor principal. No, dice llame a los ancianos. A cualquiera de los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, entonces nosotros podemos ver que la iglesia primitiva era supervisada por una pluralidad de líderes. Había una pluralidad de líderes. No sabemos cuál es la proporción. Gloria a Dios que no sabemos cuánto es la proporción. Porque si no hubiéramos hecho religión de eso. Si hay tantos miembros, tiene que haber tantos líderes. Porque ahí automáticamente nosotros aplicamos las estructuras religiosas que nosotros tenemos. Entonces de esta manera no tenemos el número. ¿Cuántos serán? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 40%? ¿El 50%? No lo sabemos. Quizás Dios quiera que todos sean ancianos. Porque si Dios quiere un pueblo, una nación santa, un pueblo, un reino de sacerdotes, tal vez Dios quiera que todos tengamos el carácter de ancianos, que todos funcionemos como obispos, que todos funcionemos como que tengamos un don pastoral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz a todas las naciones. Así que es muy importante que todos tengamos, no es que, bueno, ya en mi iglesia, en la iglesia en donde yo estoy, hay X cantidad de ancianos, entonces yo ya no voy a llegar nunca. ¿Por qué no? No, ya está cerrado el cupo. No, nunca se cierra el cupo, sino todo lo contrario. Es ¿funciono? Estoy. No hace falta ser amigo de nadie, es hacer las cosas bien, funcionar y hacer lo que Dios manda, ¿no? Nosotros lo habíamos visto un poco en la clase anterior, que hemos visto en el Antiguo Testamento que existen algunos liderazgos unipersonales, bien, como lo de José, como el de Moisés, como el de Josué, como el de David. Pero no nos tenemos que olvidar que esos son tipología de Cristo, son tipos de Cristo. Bien, o sea, tienen una representación, una función diferente. Nosotros vemos a un Moisés que a pesar de él hablar con Dios, él entraba al tabernáculo cuantas veces
quería, él podía hablar con Dios cuantas veces quería, y a la vez había un sumo sacerdote, había sacerdotes, ¿ven? Porque es una figura de Cristo, ¿ven? Es un tipo de Cristo, ¿bien? Eso es distinto. Igual David también entraba al lugar santísimo, claro, y David no era el sacerdote, sino no eran personas elegidas por Dios, ¿bien? Por una función específica, y tenían una tipología de Cristo más que un tipo de sacerdote. ¿Está bien? Si bien cumplían la función sacerdotal, porque lo vemos a Moisés permanentemente intercediendo por el pueblo ante todas las cosas que hacía el mal, siempre estaba intercediendo por el pueblo ante Dios, ¿no? Los ancianos, hay una particularidad que tienen, es que estaban en pie de igualdad. ¿Qué significa eso? Que si bien había algunos que podrían ser espiritualmente más maduros que otros, no significaba que alguien tenga un cargo mayor que otro. No, sino que era funcionamiento, no había cargos. No había cargos, eso es espectacular lo que había en la iglesia primitiva, que no existieran cargos. No había estructura jerárquica, ¿bien? Entre ellos solo existían funciones diferentes. Y si nosotros vemos que el mundo se maneja de esta manera. Un sistema piramidal. ¿Eh? Sistema piramidal. Hay una cabeza humana, ¿bien? Después hay 2 o 3 que lo siguen, qué sé yo, pongamos así, y después hay otro súbdito de ese, y otro, y acá está toda la plebe. ¿Bien? Abajo siempre, quien sostiene la base de la cabeza, siempre es toda la muchedumbre, ¿no? Siempre la plebe. El tema es que este es un sistema, uno dice, no, pero ese es un sistema monárquico, ¿bien? Es arcaico. Hasta el día de hoy se usa. Las iglesias usan este sistema, ¿bien? La iglesia católica tiene un papa, cardenales, obispos, ¿bien? La iglesia evangélica igual. Lo que pasa es que son pirámides más chiquitas. Esa es la diferencia. La iglesia católica por ahí es una sola gran pirámide. En cambio, las iglesias evangélicas tienen pirámides como que cada una arma un imperio distinto. Sin embargo, en la iglesia primitiva no era así. En la iglesia primitiva, la cabeza es Cristo. ¿Bien? Y el resto, están todos acá. Pero en ese resto, que estaban todos, ¿saben qué? Había un anciano por acá, había otro anciano por acá y había otro anciano por ahí. No estaban por encima, no están encima del pueblo, sino están entre ellos cumpliendo una función. Cumpliendo una función. No eran más ni menos. Acá sí. Este es más que este. Este es más que este y que este. Pero acá son todos iguales. La diferencia era la función, y la función es fácil de verla. Por los frutos los conoceréis. Simple y sencillo. Jesucristo, Yahshua, decía, por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo ves a ver si alguien es anciano o no? Por los frutos lo conoceréis. ¿Se entiende? Acá hay cuantos que pueden estar acá o acá o acá y no se lo merecen. Tal vez se lo merecen en un momento y en otro no. Pero este sistema piramidal no es el que la iglesia primitiva utilizaba, ¿no? Solo Yahshua, Cristo, es la única cabeza, el único director de todo el cuerpo. El liderazgo plural de cada iglesia local protegía, ¿qué cosa? Al pueblo y la condición de cabeza de Cristo. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque si alguno quería ocupar el lugar de la cabeza que es Cristo, para eso estaba el resto de los ancianos, ¿para qué? Para bajarlo, para ubicarlo.
¿Ven? Para ubicarlo en el lugar que tiene que ser, porque la única cabeza es Cristo. ¿Bien? Asimismo también servía como impedimento contra el despotismo, ¿bien? La corrupción dentro del liderazgo. Cuando hay poder y se administran cosas de otro y no de uno, existe la posibilidad de una palabra, que es la corrupción. Cuando alguien tiene poder y administra cosas que no son de él, tiende o está latente a la corrupción. Cuando alguien tiene un poder de algo que no es de él, puede corromperse. Porque el enemigo sabe cómo hacer que uno se pueda corromper. ¿Bien? Entonces, por eso que vemos que en el mundo, todos estos sistemas piramidales son totalmente corruptos. Y uno va a decir, no, pero tal partido político es menos corrupto que el otro. Roban menos, hacen más. No dejan de ser corruptos. Lamentablemente, cuando Dios no está manejando toda la situación y cuando Yahshua no es la cabeza, la corrupción siempre está. ¿Bien? Tener pastor en una iglesia, porque si no vamos a decir, bueno, entonces no tiene que haber pastores. No, sí tiene que haber pastores. Tiene que haber pastores, pero con ese, pastores. Tiene que haber pastores, porque el problema no está en que haya pastores. El problema es el sistema pastoral que se utiliza hoy en día. El sistema pastoral que se utiliza hoy en día es este. Está todo regido sobre el apóstol, o sobre el profeta, o sobre el que mejor le quede el nombre, y después vienen los cargos jerárquicos, no de funcionamiento. ¿Bien? Y eso no es lo que la palabra nos enseña. ¿Bien? Lo que nos enseña la palabra es que sí había pastores y que estaban entre ellos, ¿no? Hay que entender que el liderazgo de la iglesia local no solamente que era compartido, sino que era autóctono. ¿Cómo es esto, autóctono? ¿Qué es lo que es algo autóctono? Algo del lugar. Entonces yo no podía decir, yo, que soy de Córdoba, que estoy en Cosquín, no puedo ir y decir, yo voy a ir y voy a ser el pastor en, qué sé yo, en La Quiaca. Puedo ir y plantar en La Quiaca, pero no puedo seguir siendo yo el pastor de La Quiaca. ¿Bien? Puedo ir y plantar, ayudo, estoy, motivo, enseño. Cuando surge un liderazgo local, ya está, no tengo que hacer más nada, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ser local. Explicaciones hay un montón. Primero porque el local conoce la idiosincrasia del lugar. El local conoce la gente. El local está cercano a las personas. Es accesible. ¿De qué me sirve tener un pastor que no pueda hablar nunca, que no lo pueda ver, que no pueda saber qué es lo que piensa, que no pueda ver cómo, qué sé yo, cómo se relaciona con la gente? ¿De qué me sirve? No me sirve un pastor así. A mí me va a servir un pastor que yo vea su obrar, que yo vea cómo se maneja la vida, cómo habla, cómo enseña. Eso es otra cosa, ¿ven? Por eso tiene que ser autóctono. No puede ser extranjero. No puede ser extranjero, porque el extranjero no va a conocer. Puede el extranjero funcionar, ayudar. No hay ningún problema, porque uno puede ir y plantar, y es bíblico eso. Pero no, lo que no es bíblico es hacerse dueño de algo que no le corresponde, ¿no? Esto quiere decir que solamente hermanos locales que habían sido levantados, que se habían desarrollado, que habían crecido espiritualmente más que los otros, bueno, se empezaba a reflejar. Y ahí empezaba a andar. Entonces después venían y aprobaban la autoridad o el funcionamiento que estas personas iban estableciendo, ¿no? Ahora, la autoridad estaba limitada ¿a qué cosa? A la función.
a la función y algo más, a la madurez espiritual. Entonces, la actividad de uno, de cualquiera, va a estar limitada a la función que uno pueda tener, al don que uno pueda tener, porque uno no va a poder hacer lo que sea. No todos tenemos los mismos dones. Entonces no todos están preparados para hacer todas las cosas. De acuerdo también a la edad espiritual es que va a poder hacer algunas cosas y otras no. Pero no es una limitación que alguien te va a imponer, sino una limitación que uno mismo se le puede poner por no crecer. Si uno sigue creciendo, sigue avanzando. Si uno dedica tiempo de estudio, de oración, de servicio, ¿qué va a hacer? Va a seguir avanzando. Si yo no le dedico, y bueno, no voy a avanzar. Es una cuestión de qué es lo que invierto, ¿no? ¿Qué es lo que pongo yo, ¿no? Esto no era un oficio, ¿ven? Yahweh, a través de su Espíritu Santo, va escogiendo internamente a los que van a ser ancianos, y los apóstoles confirmaban externamente. Pero el llamado ya estaba. El llamado es individual. El llamado es de Dios hacia la persona, y la persona lo toma o lo deja. Hay veces que uno piensa, no, el llamado tiene que ser al matrimonio. Y a veces puede ser el matrimonio y a veces no. A veces el llamado puede ser al hombre, a veces el llamado puede ser a la mujer, a veces el llamado es a ambos. O sea, tampoco uno puede presionar a la pareja, o no, porque el llamado es individual. ¿Bien? La pareja lo que no tiene que hacer es estorbar, sino que tiene que acompañar. Bien, pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, a veces uno se puede poner una presión que no le corresponde y puede hacerse mal a sí mismo. Bien, ese llamado que Dios te puede poner en tu corazón te va a generar ir preocupándote más por servir. Bien, eso se ve, se refleja. Y los ancianos, ¿qué hacían? Viendo, comprobando que eso ya estaba el llamado de la persona y que la persona lo estaba desarrollando y lo estaba llevando a cabo, venían, le imponían la mano y constituían ancianos, ¿no? Como habíamos leído en Hechos 14, que constituían a ancianos en cada iglesia. Miren, si vamos a Tito 1:5, Pablo le dice expresamente a Tito que por esa causa, dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. ¿Bien? Tito ya estaba, Tito 1:5. Tito, sabemos que era un hijo espiritual de Pablo. Estaba en un equipo apostólico. O sea, era una persona crecida, era madura espiritualmente. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese, ¿ven? Fue a Creta, ¿qué? A corregir lo que estaba deficiente. No a hacerse el dueño, sino a corregir lo que estaba deficiente. ¿Y qué hiciera? Y que estableciese ancianos en cada ciudad. Tenía que establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Era corregir, ver qué es lo que había deficiente y en donde había un liderazgo, establecer ancianos. ¿Bien? La confirmación apostólica no era más que reconocimiento. Cuando los apóstoles hacían la confirmación, ¿bien? O establecían ancianos, lo que estaban haciendo era reconocer en público lo que ya estaban funcionando internamente y externamente también, porque ya estaban funcionando como ancianos. ¿Bien? Pastoreaban la asamblea, ya estaban pastoreando, estaban alimentando, estaban cuidando. Si nosotros vemos en número 11:16, por ahí podemos decir, pero esto es Paulino. Esto es Paulino. Y en realidad no es Paulino, esto es bíblico. Miren el número 11:16, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel. ¿Cómo? ¿Ya había ancianos en aquella época? ¿No era que los ancianos eran del Nuevo Testamento? ¿Ven?
Dice, reúneme varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, miren lo que le dice, que tú sabes que son ancianos del pueblo. ¿Ven? O sea, ¿por qué le pone esa aclaración a Moisés? Diciéndole, vos sabés quiénes son los que están funcionando como ancianos. A esos, tráelos. ¿Ven? Y dice, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Entonces vemos que los ancianos, el funcionamiento de ancianos, ya era desde el Antiguo Testamento. Ya desde la época de Moisés, ya venían con este sistema. ¿Bien? El apóstol Pablo, cuando se refiere al obispado como obra, como función, como tarea a cumplir, y no como una posición. ¿Bien? Eso es muy importante tenerlo, ¿no? El desear esta función, el desear tener esta función, no se refiere a que la clerecía es el que tiene que anhelar obispado, sino que todos podemos tener ese anhelo de servir. Todos podemos tener el anhelo de decir, yo quiero tener un obispado, quiero funcionar como obispo. Lo tenemos en 1 Timoteo 3.1. 1 Timoteo 3.1 dice la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien quiere servir como obispo, no le dice a un sector, a ver, los clérigos, ¿desean ser obispo alguno? No. Sí. Supervisor. Es una función más pasiva. ¿Bien? Es una función más pasiva. ¿Por qué? Porque ayuda a que los otros desarrollen el funcionamiento. ¿Bien? Un obispo lo que se trata de hacer es, ¿qué es lo que es? Por ahí, dar ciertas enseñanzas, cierta practicidad, motivación. ¿Para qué? Para que los otros generen. El obispo tiene o el supervisor, tiene una función más pasiva. ¿Por qué más pasiva? Porque es más pasiva en cuanto al hacer en el momento, pero sí es activa al preparar todo para que todo pueda funcionar. En realidad es una estimulación al resto del cuerpo para que el cuerpo funcione. Eso es lo que hace la función de anciano. Como la función de Tito cuando fue a corregir a los... Claro, como la función de Tito que le leíamos recién, que tenía que ir a corregir lo que se había desviado y establecer ancianos. Entonces... Y acá dice de los obispos, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Claro, ahí lo vamos a ver ya con más profundidad a cuáles son las características que tiene que tener un anciano, ¿no? Porque entre eso tenemos que ver que la verdadera autoridad espiritual está basada en la función más que en la posición relativa que uno puede tener. Esto está arraigado más en la vida espiritual, o sea, está acentuado en la vida espiritual de la persona. Si la persona no tiene vida espiritual, automáticamente eso no se va a notar. Y si se nota, ¿quién te va a ver como anciano? ¿Quién te va a buscar para buscar un consejo? ¿Quién te va a buscar para que le enseñes? ¿Por qué? Porque la vida espiritual se ve reflejada en la vida diaria que cada uno va teniendo. Con lo que cada uno va haciendo y viviendo, uno se da cuenta si oró. A ver, no hace falta que alguien te diga, a ver si oraste o no oraste. Te das cuenta. Te das cuenta cuando una persona te lee la palabra sistemáticamente. Te das cuenta cuando una persona ora permanentemente. Te das cuenta. ¿Por qué? Porque se ve, se refleja. Se refleja cuando uno dice, este en cualquier momento pisa banquina. ¿Por qué? Porque uno ya lo ve. No hace falta discernimiento espiritual asombroso para poder ver ese tipo de cosas. Porque Jesucristo lo decía, por los frutos lo conoceréis. Con solamente mirar, observar las conductas de las personas, uno se da cuenta. Y no hace falta andar juzgando a nadie, sino uno se da cuenta y eso sirve. ¿Sirve para qué? Para poder corregir,
para poder ayudar, para poder estimular, ¿no? El liderazgo neotestamentario se puede entender mejor en términos de verbo más bien que de nombre. Es más por verbo que por nombre. Es interesante que veamos esta palabra en Mateos 20-25, que se refleja un poco estos dos sistemas de liderazgo. Porque acá Yahshua enseña o muestra o nombra estos dos tipos de liderazgo. Miren, dice 20-25. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Saben de qué está hablando? De este sistema piramidal. Si bien ahí no dice un sistema piramidal, está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Que los gobernantes, ¿quiénes son los gobernantes? Los que están más arriba, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. ¿De quién? De los que están más abajo. Está bien. Y los que son grandes ejercen, ¿qué cosa? Sobre ella potestad, o sea, se enseñorean, se hacen los dueños y señores. Y acá viene el 26, dice, mas entre vosotros, ¿a quién está diciendo? A los discípulos. A los discípulos, a la iglesia primitiva se lo está diciendo. Dice, mas entre vosotros no será así. O sea, quiere decir que si existe un sistema piramidal en una iglesia, no es bíblico. Ya, si vimos un sistema piramidal en la iglesia, desde ya, no es bíblico. ¿Bien? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Miren, se da vuelta la pirámide. Se da vuelta la pirámide. Jesucristo nos da vuelta todo. Da vuelta la pirámide. ¿Querés ser el más grande? Serví más. ¿Pero cómo? Si acá, el que está acá arriba está sentado en un sillón y no se mueve, ¿eh? Sin embargo, Yahshua, ¿qué nos enseña? ¿Querés estar allá arriba? ¿Querés tener la autoridad espiritual de estar arriba? Móvete. Serví. Da tu vida. Dejad tu vida por lo otro, ¿no? Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Está feo ser el mejor entre... ¿Eh? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Miren qué diferente, no tiene relación lo que presenta Yahshua con lo que presenta el mundo. El mundo es esto. Por eso hay que estar latente. Si vemos esto, corramos. Porque esto no es el gobierno que pretende Dios, sino que esto es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Bien? En los conceptos de Yahshua podemos decir que la autoridad espiritual se halla más en una toalla y en una palangana, ¿bien? Que en una posición, que en un cargo, que en una chapa. Es muy distinto. Es muy distinto. Él, sin duda, estaba por arriba de todos. Y sin embargo, era el que le limpiaba los pies en la última cena a cada uno de sus discípulos. ¿Bien? Entonces ya sabemos. Hay uno que quiere limpiar pies allá ahora. Ahora sí, vamos a ver un poco, si nos da el tiempo, algunas características morales de los ancianos. Y si nos vamos ya a 1 Timoteo 3:1, que lo habíamos leído solamente el primer versículo. Dice, palabra fiel, 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero, acá está el pero. ¿Bien? Pero, vos deseas ser obispo y no ajustás tu vida, olvídate, no vas a llegar a ningún lado. ¿Bien? Dice, pero, para que vos puedas cumplir con ese deseo de ser obispo,
es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea que no hay nadie que le pueda decir algo. Marido de una sola mujer. Esto se refiere a que un hombre no puede tener más de una mujer, porque en esa época se permitía poder tener dos mujeres. Bien, en caso de cuando la Torá eso lo marca y lo enseña, de que cuando una mujer no podía tener hijos, y si ambos querían, o si el hombre quería tener hijos y quería tener descendencia, podía buscar otra mujer, pero no era así nomás. Tenía un montón de complicaciones, porque no podía desagradar a la otra mujer. O sea, ven, esto está todo en la Torá. Si nosotros aprendemos la palabra, nos vamos a enterar y nos vamos a dar cuenta de todas estas cosas, porque no era así nomás, bueno, me busco otra. No te buscaba otra así nomás. Si quería hacer las cosas bien, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si una persona ya tenía más de una mujer, no podía ser obispo. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a dedicar tiempo a Dios? Con dos mujeres. Bien. No, podía ser siervo, no. Ya decía, al momento de ser mujer, ya pasaba a no tener el estatus de sierva, pasaba el estatus de tener mujer, y ya tenía que tener los mismos beneficios que la mujer. Así que no era tan fácil. Me imagino que debe haber sido complicado. Muchos me dicen que con una mujer es complicado, me imagino con dos va a ser más todavía, ¿no? Dice, marido de una sola mujer, sobrio, ¿ven? Prudente. ¿Prudente qué significa? Cuidadoso también, no solamente en cómo ando, sino en lo que hablo, ¿bien? Hospedador, ¿bien? Siempre de recibir, apto para enseñar. Es importante porque para cumplir esta función uno tiene que estar enseñando, ¿bien? Apto para enseñar, no he dado el vino, se cayeron un montón. Ahí se cayeron. Ninguno más en el obispado, no me dejen solo. No pendenciero, miren, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino como tiene que ser: amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque a veces dicen que no gobierna bien su casa y todos miran a la mujer. ¿Bien? Está bien que miren a la mujer, pero hay un termómetro que es más fuerte que ese. ¿Saben cuál? Los hijos. Los hijos es un termómetro más fuerte que el de la mujer, porque la mujer puede aparentar una cosa, pero los hijos no aparentan nada. Los hijos son como son. ¿Bien? Y miren lo que dice: que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es importante eso, ¿no? Es importante eso, ¿no? No un neófito, neófito es nuevo, una persona que es nueva, que no sepa nada, ¿bien? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿ves? Por ahí si uno lo apura, se puede envanecer sin conocimiento, sin tener la Torá incorporada, puede generar que se envanezca y lo echamos a perder. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿no? Porque si no el diablo es vivo en esto y te puede agarrar por tu mala fama o por algo y te destroza. Entonces, por ahí es bueno esperar un tiempo también, ¿no? Vamos a ver otro texto que dice más o menos lo mismo, pero quiero que lo veamos porque también tienen algunas comparaciones. Tito 1, del 5 al 9. Lo habíamos leído también el primer texto, el primer versículo. Dice: por esta causa te dejé en Creta, lo que habíamos hablado recién, para que corrigiese lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí dice, ¿no? El 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Vemos algunos parámetros que se repiten, ¿no? Y tenga hijos creyentes, miren esto,
hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ni de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que no sea soberbio, no iracundo, no con esa ira permanente, no impulsivo, bien, lo podemos decir, no dado al vino, acá de vuelta me quedo solo, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Creo que lo habíamos hablado la otra vuelta, ¿no? El dueño de sí mismo es no tener deuda de ningún tipo, ni deuda de favores, ni deuda de dinero, porque la deuda te genera esclavitud. La deuda te genera esclavitud. Y a veces la deuda no es solamente económica. ¿Bien? En muchas ocasiones podemos tener casos de personas que reciben tantas cosas de sus padres o de sus suegros que de repente no tienen libertad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque terminan estando atados a sus padres o a sus suegros. ¿Por qué? Porque siempre te dan todo y no, bueno, vamos a tener que ir porque siempre nos dan de todo. ¿Siempre? ¿Y cómo le vamos a decir que no? Pero hoy tenías que servir en la iglesia y no, bueno, pero no le puedo. ¿Ven? Te terminan atando. Entonces uno no tiene que ser deudor de nadie, no tiene que deber nada a nadie. ¿Bien? Porque si no a veces pareciera que solamente es deuda económica, y la deuda es en general todo lo que te esclaviza. Retenedor, el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Bien? No vender la primogenitura significa eso, no vender la visión, no vender la doctrina que has tenido, que has recibido, no la vendas. Tenés que fundamentarla, tenés que defenderla, tenés que cuidarla. ¿Bien? ¿Qué más? Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con santa enseñanza, y santa también le podemos agregar, ¿no? Y convencer a los que contradicen. Ah, bien, estaban atentos. Bien. Sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Han venido prolijitos hoy, ¿bien? Al principio estaban dormidos. Bien, los ancianos, vamos a ver que eran hombres de probado carácter moral. Y no tenían extraordinarios talentos. No había extraordinarios talentos, pero sí había un alto carácter moral. Eran líderes siervos. ¿Cómo es esto? Soy siervo, pero soy líder. ¿Bien? No es, o siervo dirigente, podemos decirlo. Pero no eran conductores de esclavos. Eran siervos líderes. ¿Bien? Eran hombres de aprobada espiritualidad y fidelidad. No eran administradores de mucha autoridad, ni expertos gerentes. Acá uno puede ser un experto gerente, pero si no hay espiritualidad no va a liderar nada. Pero todo lo contrario, podés no tener el estudio de una gerencia, pero si tenés espiritualidad y conocimiento de la palabra, vas a poder liderar como Dios te va a establecer. Eran ejemplo del rebaño, no eran amos del mismo, funcionaban como esclavos, no como césares espirituales. ¿Bien? No eran césares espirituales, eran facilitadores, no eran tiranos, dirigían como padres humildes, no como déspotas. Ellos eran persuadidores de la verdad, no autócratas ni eclesiásticos. Cuando los egos empiezan a crecer y te crece el poder porque crees que sabes todo, no, eso no era, ¿no? Había humildad, eran más padres humildes. Vení, te enseño, vení, te pongo en el hombro y te enseño. No vení y de repente hablar palabras difíciles para levantar mi ego y que la gente no aprenda. Sino que todo lo contrario, eran padres. ¿Cómo le enseña un padre a un hijo?
¿La enseña con las palabras más difíciles o la enseña de la manera más fácil para que el niño pueda aprender? Bien, esa es la manera. Bien, esa humildad tenía que existir en nosotros, ¿no? Eran nutridores, no intimidadores. Nutrían con la palabra, enseñaban con la palabra. Eran superintendentes espirituales. Superintendentes espirituales. Tenían mucha espiritualidad y no eran predicadores profesionales. No era que agarraban, se levantaban y hablaban lo que querían, no. Eran tan espirituales que estudiaban la palabra y enseñaban palabra. No tenían la mejor dialéctica o las mejores estrategias de oratoria. No tengo nada contra, si uno puede perfeccionar la oratoria, mejor todavía, pero no se especializaban en eso, sino que se especializaban en la palabra. No me imagino a Jesucristo enseñándole oratoria a los discípulos, pero sin embargo, todos eran reconocidos por la manera de hablar. Qué interesante eso. Porque cuando uno... porque cuando uno incorpora la palabra dentro de la cabeza y en el corazón, te cambia tu carácter, te cambia tu manera de pensar y te va haciendo uno. ¿Te va haciendo uno con quién? Con Dios mismo. ¿Bien? Ellos no trabajaban en el lugar de otros, sino que supervisaban el trabajo de los demás. Porque si no, está el pastor de orquesta que hace todo y todos van a ver un show. Entonces, soy el pastor, yo hago todo, yo toco la alabanza, canto, predico, hago la ofrenda, me las llevo y... Tiren, y no ofrendo. Tiran el centro y cabecean también. Hacen el gol y lo atajan. ¿Ven? Eso no eran, sino eran más estimuladores. Claro, hace el gol, lo ataja, hace todo. Eran más estimuladores para que los otros funcionen bien y ellos cumplir esa función de estimular el resto. Eran buscadores del reino, no establecedores de sus propios reinos o imperios. Esto es interesante, ¿no? Buscar el reino y buscar esto. Establecer reino es hacer estas pirámides más chiquitas, ¿bien? Con menos poder. Hay pirámides que son muy gigantes. Hay pirámides más chiquitas. Bueno, entonces cuando uno dice, puedo formarme la pirámide automáticamente, arma el circo alrededor de uno, se arma su pirámide y ya está. Eso no eran los apóstoles, ellos no establecían su propio reino, ni imperio, sino que luchaban por este reino, por el reino de Dios. La sabiduría, la idoneidad que ellos tenían, ¿bien? La creatividad que ellos tenían no provenía de escuelas especiales, sino que provenía del mismo Espíritu de Dios. Por la comunión que ellos tenían, podían tener, el Espíritu los guiaba a tener ideas nuevas, a tener sabiduría para poder enfrentar todas las situaciones que iban sucediendo o aconteciendo. No se consideraban especialistas religiosos, sino que eran hermanos fieles. No era me visto de una manera distinta para diferenciarme del resto. Porque en definitiva lo que sucede en algunas iglesias es mostrar esa diferencia. Y esto, ¿por qué mostrar una diferencia cuando todos somos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Eran hermanos fieles, hombres de familia, que tenían una vida cotidiana, tenían trabajos seculares. ¿Cómo que tenían trabajos seculares? Tenían trabajos seculares. Recibían ofrenda voluntaria de hermanos como una prenda de bendición, pero no eran sueldos fijos. No le liquidaban sueldo. ¿Bien? No le liquidaban un sueldo, como si fuera un empleado de la congregación. Y eso tiene muchas ventajas
para poder mantener esto. Porque el dinero es complicado. El dinero es complicado, ¿no? ¿Puedo seguir unos minutos más? ¿Pero me dan algunos más o no? Unos minutos nada más. Porque es interesante poder hablar un poquitito de esto y para que no se vayan sin esto. No nos debemos confundir con aquellos hermanos itinerantes que sí deben ser sostenidos por la congregación. A ver, cuando uno tiene una función apostólica como la del apóstol Pablo, que se dedicó a viajar, a plantar, y viaja y planta y planta y planta y va plantando, ¿bien? Y no son viajes de placeres porque va permanentemente en la obra, o el que se va a misionar al África, ¿bien? O a lugares como Misiones, no nos vayamos tan lejos, a Misiones mismo, y esa persona, ¿cómo puede vivir en medio de la selva misionera? Sí o sí, como congregación, tenemos que abastecerlo, porque esa persona no tiene cómo generar un propio recurso. Ahora, cuando una persona es local, ¿por qué no puede trabajar secularmente? El problema del pastor a sueldo, del asalariado, hay muchos problemas. Miren, un problema es que el pastor a sueldo diga, me tengo que, como recibo un sueldo, tengo que justificar mi sueldo. Y ese querer justificar mi sueldo, empiezo a hacer todo. Porque si no la gente va a decir, ¿cómo? Yo pongo el diezmo, yo pongo mi ofrenda, y el pastor no viene a las 2 de la mañana cuando yo lo llamo a orarme. Entonces, ¿qué sucede? En vez de que el pastor se enseñoree de la gente, ¿sabe lo que pasa? La gente se enseñorea del pastor. Se termina haciendo un esclavo, pero no de Dios, de la gente. Porque la gente empieza a decir, yo pago. Yo pago mi impuesto. Tienen que venir a la hora que yo diga. Yo pago. Y esa persona también tiene familia, también tiene hijo, también tiene mujer. ¿Bien? Y si está en un acto de su hijo, o su hijo enfermo, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Ojo, no vamos a desacreditar. Yo estoy diciendo cuáles son las contras, porque la palabra nos dice que el jornalero es digno de su salario, y no le ponga bozal al buey que trilla, ¿no? Entonces, la palabra es clara de que al que trabaja hay que ayudarlo. El tema es que no hay que enseñorearse de esa persona, ¿no? Pero también ocurre ese problema que puede surgir también en la motivación del pastor. Porque yo puedo ser pastor y empezar a servir por amor en mi corazón a Dios. Y empiezo a servir, y un día resulta que soy asalariado. ¿Bien? Pero resulta que mi motivación para servir deja de ser el amor a Dios y empieza a ser, quiero llegar a fin de mes para mantener a mi familia. ¿Está mal que tenga ese pensamiento? No está mal, pero la motivación se te corrió. ¿Ven cuál es el peligro que puede suceder? Son peligros que pueden suceder, son peligros. De todas maneras, bien, no debemos confundir que hay personas que pueden trabajar y vivir del Evangelio, ¿no? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, ¿pueden usar ese derecho? Sí se puede usar ese derecho. Pero sí vemos que el apóstol Pablo se lo sacó, ese derecho. Se lo sacó. 1 Corintios 9:13. Miren, 1 Corintios 9:13. Dice,
¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿Está bien o no? Se está refiriendo a los levitas directamente. ¿Bien? Y uno va a decir, yo soy levita. Bueno, que me muestre la descendencia de Leví y yo le voy a creer que es levita. Pero si no me trae la descendencia de Leví, dejamos de ser levita. ¿Bien? Porque a veces se confunde, se dice los levitas, porque sean músicos. No tiene nada que ver. Los levitas es descendiente de Leví. ¿Bien? Y trabajaban en el momento en que existía el templo. Bien. Entonces no sabe que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Bien? El que está permanentemente predicando el Evangelio, que va por un lado, va por el otro, que viva del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Miren, él podía ganar, vivir del Evangelio. Sin embargo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Bien? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, dice. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Qué hermoso esto. Me es impuesta necesidad. ¿Por qué era necesidad de él? ¿Saben por qué? Porque estaba muerto. Y cada uno de nosotros tuviéramos que sentir exactamente lo mismo. Necesito predicar el Evangelio porque yo estaba muerto. Y como recibí vida, tengo que dar vida. ¿Bien? Porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí! Si no anunciar el Evangelio, dice. Él mismo se pone esa presión. ¿Bien? ¡Ay de mí si yo no anunciar el Evangelio! ¿Ven? No me hace falta que me estén pagando para que yo cumpla mi función. Sino que él está diciendo, yo tengo que cumplir esta función porque para esto he nacido. ¿Bien? 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No, ya lo leímos, el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿ven? Si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Se dan cuenta cuál es una posición paulina, que es por lo general la que todo el ministerio tenemos? Una posición paulina. ¿Cuál es la posición paulina? Mis manos me sirven y yo trabajo. ¿Bien? Mis manos me sirven y yo trabajo. No le soy gravoso a nadie. No soy una carga para nadie. Según de Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. ¿Ven? En ningún momento quiso ser carga de nadie. En ningún momento quiso ser carga de nadie. Y le leo uno más. Hechos 20:33. 20:33 dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice. ¿Qué dice? Que él trabajó para sustentar su pan, ¿no? En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces vemos cómo este pensamiento, esta doctrina del apóstol Pablo es buena, es muy buena, porque marca una diferencia. Hoy en día, en donde hay un evangelio totalmente corrompido, en donde todo el mundo dice iglesia y se agarra los bolsillos, porque piensa que le van a sacar plata, de esta manera uno marca una diferencia. De esta manera uno marca una diferencia, ¿no? Crear una clase de ministros asalariados tiende a elevarlos por encima de los creyentes. ¿Bien? Y eso, ¿qué es lo que fomenta? Una distinción artificial de clero y laicado. Piramidal. Y genera otra cosa más.
que el asalariado, para cuidar su salario, atiende más al que más pone. No como el hermanito Juan, el que pone más, hermanito, a la hora que sea. El hermanito Pedro pone menos. De día 12 a vos. Y también te permito, a Juancito, permito hacer lo que quiera. También uno puede llegar a ser permisivo, entonces está empezando a vender su primogenitura. Yo no digo que todos hacen eso. Yo digo las causas, los potenciales, las cosas potenciales negativas. Las cosas que pueden ser negativas en un asalariado. ¿Bien? ¿Se puede un pastor que cobre un sueldo está mal? No, no está mal. No está mal. ¿Bien? El obrero es digno de su salario, ¿bien? Pero no de todas las ofrendas, de un salario. De última, ¿dónde laburabas vos? En tal lado. ¿Y cuánto ganabas? Tanto. Bueno, ¿te pagamos lo mismo? ¿Ven? No es que todo lo que entre es mío. ¿Cómo que es tuyo? ¿Cómo que es tuyo? ¿Quién te dijo que todo lo que entra es tuyo? ¿Bien? Es un tope, como para mantener un ritmo de vida que una familia pueda llevar. ¿Bien? Así que bueno, con eso ya los dejo. Disculpen los minutitos que nos pasamos, pero quería por ahí cerrar esto. Que Dios los bendiga mucho.